Vamos a hablar de espirales deflacionarias en el modelo ISLMPC. Entonces, ¿qué es una espiral deflacionaria? Lo vamos a ver, pero básicamente va a ser una situación en que vamos a tener inflación negativa. Veremos que a esta situación de inflación negativa tendremos una situación donde la demanda agregada va a ser demasiado baja. Esto va a generar demasiado desempleo y a su vez generar de nuevo inflación más negativa aún. ¿Okay? Entonces vamos a tener una depresión en la demanda agregada, mucho desempleo e inflación negativa. Y en particular, durante la Gran Depresión es algo que apareció, digamos. Entonces, y parte de las políticas que se implementaron en la recesión del 2008 en cierta medida tenía que ver con intentar justamente alejarse de esas espirales deflacionarias. ¿Okay? Entonces, primero para entenderlas, vamos a tener que hacer la diferencia entre la tasa real de interés y la tasa nominal. Entonces, la tasa real la voy a llamar R y la tasa nominal voy a seguir una misma notación que es la I. ¿Ok? Entonces, primero, la tasa nominal, que es la que teníamos hasta ahora, bueno, es la que va a controlar el Banco Central, ¿no? Entonces, cuando fija la tasa de política monetaria, su objetivo es afectar la tasa nominal de inflación. ¿Okay? Y es la que aparece en la demanda por dinero. Efectivamente, cuando hablábamos del costo de oportunidad del dinero, dijimos, bueno, el dinero en comparación con otros activos típicamente genera menos intereses. ¿Eh? Pero además se deprecia también cuando hay inflación. ¿Eh? Entonces, porque al tener que no podemos comprar las mismas más cosas, su retorno va a ser más bajo. ¿Eh? Entonces, la tasa nominal aparece en la demanda por dinero y por lo tanto, cuando teníamos una LM creciente, la tasa que aparecía era la tasa nominal de interés. Ahora, la tasa real, más bien debería ser la que aparece en la IS. Efectivamente, aparece en la IS por el término que tiene que ver con la inversión. Y cuando hablaron de costo de oportunidad del capital en otros cursos, claramente hablaban de la tasa real. Entonces, otra manera de decirlo es que a los empresarios les interesa maximizar los beneficios reales, y por lo tanto es la tasa real que aparece en la curva IS. ¿Ok? Entonces, y bueno, como saben de clases que hemos tenido, les voy a recordar la identidad de Fisher, que era la relación entre la tasa nominal y la tasa real, y teníamos que la inflación CIPA era la que permitía explicar la diferencia entre tasa nominal y tasa real. Entonces, si quiero obtener la nominal a la izquierda, tengo que agregar la real, agarrar la real y agregarle la inflación CIPA. Entonces, la suma de la real y de la inflación CIPA me va a dar la nominal. O de la misma manera puedo escribir la ecuación de arriba como que la real va a ser la nominal menos la inflación CIPA. ¿Ok? Hasta ahora, la diferencia entre real y nominal no era muy importante, porque efectivamente cuando vimos ASAD, la inflación en CIPA era básicamente cero. Pensábamos que el nivel de precio no iba a cambiar. Entonces, que hablábamos de tasa nominal o de tasa real era lo mismo. Pero vamos a ver ahora que puede ser relevante la distinción entre real y nominal. Y en particular, cuando vamos a hablar ahora de cuota inferior cero en la tasa nominal. ¿Qué quiero decir por esto? Entonces, en inglés lo llaman zero lower bound. Alguna gente cree que el Banco Central no puede fijar su tasa nominal por debajo de una cuota cero. ¿Okay? Entonces, la idea es que si fuese cero la tasa nominal de interés, ¿qué haría la gente? Sacaría el dinero del banco y lo pondría debajo del colchón. Eso sería como la analogía, ¿no? Entonces, no tener el dinero en el banco rinde más que teniéndolo, si tuviésemos una tasa negativa. ¿Okay? Entonces preferimos, por lo tanto, no puede fijar la tasa por debajo de cero el Banco Central porque esta cuota inferior cero.
¿Ok? Esta cuota inferior se expresa en términos de la tasa nominal. Cuando la escribimos en términos de la real, dado que la real que es la nominal menos la inflación anticipada, significa que la tasa real no va a poder ser menor que menos la inflación anticipada. Entonces, si tenemos, por ejemplo, inflación, no es un problema porque este término vendría a ser negativo. Pero en situaciones en las cuales la inflación anticipada es negativa, esta cuota en términos de la real va a tomar un valor positivo. ¿Ok? Entonces va a ser que es más difícil, digamos, soportar la demanda agregada por parte del Banco Central si es que la inflación anticipada es negativa. Si tener una inflación anticipada negativa puede ser muy desastroso para la economía porque justamente el Banco Central va a tener que fijar una tasa real muy alta. Y esto potencialmente puede depreciar un montón la inversión. ¿Okay? Entonces ven que la cuota inferior, si tenemos una inflación anticipada positiva, quizá no es tan grave, pero con una inflación anticipada negativa, ahí puede ser bastante desastroso. Ok. Entonces acá tengo nuestro gráfico del modelo ISLM-PC. Fíjense, lo expresa arriba en función de la tasa real. Entonces insisto con este pequeño cambio, que no era relevante antes, pero ahora sí es relevante. Y como les comentaba, lo que debería aparecer en la IS es la tasa real. Y la he puesto ahí arriba a la izquierda. Ok, entonces tenemos el equilibrio acá. Fíjense que, tal como modelé los gráficos, tenemos acá como una situación de recesión. Abajo, fíjense, la tasa el output potencial está acá, pero el output realizado va a ser menor que el output potencial. Entonces tenemos una economía con dificultades. Y supongamos que partamos de un equilibrio en que inicialmente no había inflación, la inflación anticipada era cero, entonces todo era cero. Entonces, antes de que llegara la recesión, estábamos con un output de I sub n. Mala suerte, llega la recesión, nos ubicamos a la izquierda de I sub n y vamos a estar en este punto de acá y este punto de arriba en la curva ISLM. ¿Ok? Entonces, esta situación recesiva, ¿qué implicancias va a tener? Cuando calculamos el cambio en la inflación, deberíamos tener un cambio negativo. Entonces, debería caer la inflación. ¿Ok? Si el Banco Central quiere apoyar la actividad económica y quiere volver a una situación, digamos, en que el output está igual a su potencial, tendría que bajar la tasa de interés y correr la LM hacia abajo para llegar, digamos, a este nivel de acá. ¿Ok? Pero lo que les he puesto acá es que el 0 está por encima. ¿Ok? Entonces, si tenemos que R tiene que ser mayor que menos pi E, y que pi E inicialmente era 0, el Banco Central no puede fijar la tasa real por debajo de esta cuota inferior. ¿Ok? Entonces, en lugar de llegar a I sub n al correr la LM hacia abajo, dado la presencia de esta cuota inferior, va a poder recuperar algo de output, pero no va a conseguir el nivel I sub n. Entonces va a estar por debajo de I sub n. Va a estar con este nivel que voy a llamar I'. Entonces I'. Teníamos I estrella originalmente. El Banco Central reacciona. Puede subir el output hasta el nivel I', pero I' va a ser menor que I sub n,
porque no puede fijar la tasa real por debajo de cero. ¿Ok? Entonces va a estar estancado acá. ¿Ok? Ya, igual hace algo el trabajo del Banco Central porque permitió pasar de I estrella a I prima. Le gustaría estar en I sub n, pero bueno, no está ahí. ¿Okay? Esta es la situación. Ahora, ¿qué va a pasar en el tiempo? Fíjense que en el nuevo equilibrio es cierto que la inflación va a ser menos, era negativa, va a ser menos negativa, pero sigue siendo, la diferencia de inflación sigue siendo negativa. Efectivamente, estamos por debajo de cero. ¿Ok? Entonces, al final, seguimos teniendo que delta pi va a ser negativo. ¿Ok? Dado que tenemos la siguiente regla de anticipación, es decir, que pi e es igual a pi t menos 1. Esto implica que cuando vayamos a pasar de un periodo al otro, la inflación anticipada, que originalmente estaba en cero, al tener que caer la tasa de inflación, ya no va a estar en cero, sino que va a estar en un nivel negativo. Efectivamente, esto que tenemos acá ya no es válido. Al pasar de un periodo al otro, vamos a tener que el pi de repente va a ser negativo. Esto es mala noticia porque la tasa real, que antes no se podía fijar por debajo de cero, ahora no se va a poder fijar por encima de un valor positivo. ¿Okay? Entonces la cuota inferior en términos de la real ya no es cero, sino que es un valor más alto. Y por ejemplo, podría caer acá en este nivel. Y vemos que por cómo se van a ajustar las anticipaciones, si bien estábamos en el nivel I', el periodo siguiente, dado que el trabajo del Banco Central se hace más difícil, que se ajustan las anticipaciones y que el Banco Central no puede fijar la tasa real por encima de este nuevo valor, de esta nueva cuota, vamos a tener un nivel de output que va a ser incluso más bajo, que va a ser I 2'. ¿Okay? Y esto va a hacer que la inflación va a seguir cayendo un poco más al periodo siguiente. ¿Okay? Y entienden hacia dónde vamos. A medida que pasan los periodos, la inflación va a caer cada vez más, lo cual implica que la inflación anticipada va a caer cada vez más también. Y esto va a hacer cada vez más difícil el trabajo del Banco Central. Y nos deberíamos desplazar a lo largo de la curva IS hacia la izquierda, a medida que la cuota inferior se va desplazando hacia arriba. ¿Okay? Entonces, esto es una situación de espiral deflacionaria. Como ven, tenemos la presencia de esta cuota. La cuota en una situación de, bueno, digamos, en situación de recesión no permite hacer que la inflación sea positiva, entonces tenemos una inflación negativa. Esto hace que la inflación anticipada sigue siendo negativa, y por lo tanto la tasa de interés real tiene que subir por el aumento de la cuota, lo cual empeora las cosas y hace caer el output. Y después hablamos de espiral porque la caída en el output hace volver la inflación más negativa aún. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos parar esto? Vemos que en este caso la política monetaria no permite parar nada. Efectivamente, por la presencia de la cuota perdimos el uso de la política monetaria. Una posible solución es justamente usar la política fiscal. Entonces, en este caso, si tuviese la IS acá, la LM acá, supongamos que estoy acá en este nivel I', me gustaría estar en el nivel I sub n, no puedo bajar la LM más porque tengo acá una cuota en cero,
lo único que puede hacer es pedirle a Hacienda que gaste algo de plata, y tener que la IS se corra hacia la derecha de manera a alcanzar el ISUBN. Entonces, en esos tiempos en que la política monetaria por la cuota inferior cero no pueda soportar la demanda griega, el que va a tener que hacer el trabajo va a ser la política fiscal. ¿Okay? Bueno, entonces esto fue un video sobre las espirales deflacionarias. Como les comentaba, esto ocurrió durante la Gran Depresión, y en la crisis de 2008 fue una preocupación importante por parte de los gobiernos, porque efectivamente las tasas de interés están en cero. Los bancos centrales no pueden bajar más las tasas, y entonces lo que hicieron muchos gobiernos por el mundo fue usar la política fiscal de manera a no caer en esas espirales deflacionarias.